Nos toca hacer el tema de campo eléctrico, ¿ya? La semana pasada fue eh, fuerza eléctrica. Se parece, ¿ya? Se parece, tiene bastante parecido con lo que es eh, campo o fuerza eléctrica, si es que no hay problema. Ya, el campo eléctrico, si la palabra dice campo, es un espacio, es una zona que rodea a algo que esté electrizado. Por ejemplo, si tú, así como la semana pasada te mostré, si frotas un plástico, el vinifan, por ejemplo, o un material electrizable como el vidrio, la seda, la lana, el jeve, entonces va a llenarse de electrones o de repente va a perder electrones. Eso es electrizarse. Y lo que produce a su alrededor es un campo eléctrico. Ya, como la nube alrededor. Por ejemplo, acá estás viendo una nube, tiene carga eléctrica porque se ha frotado con el aire, pero esa carga eléctrica pues es muy, pero muy grande. Es tan grande que genera alto voltaje y esa carga eléctrica por una situación natural de los cuerpos debe descargarse a otro cuerpo que está descargado. En este caso, se está descargando de la nube a la Tierra. Cuerpo cargado, cuerpo sin cargar. Ahora, lo que vamos a calcular nosotros es la intensidad de ese campo a cierta distancia. ¿Ya? El campo eléctrico es el espacio que rodea a un cuerpo que está con carga eléctrica. ¿Ya? Es el espacio que rodea a un cuerpo que está con carga eléctrica. ¿Ya? Dice, campo eléctrico alrededor de una carga puntual. ¿Ya? Entonces, digamos que tienes una carga ahí, ¿ya? Una carga eléctrica. Para que te imagines una carga eléctrica, piensa en un pedacito de plástico o en una partícula de tecnopor o Hb o hule, bien chiquitito. Entonces, lo que se produzca con esta partícula, puede ser una pequeña fracción de cabello, por ejemplo, ¿ya? A su alrededor va a generar un campo eléctrico, siempre y cuando tenga carga eléctrica. En este caso, este objeto ha perdido electrones y por eso es carga positiva. Ya, ahora, si yo te digo, a ver, calcula la intensidad de este campo eléctrico a cierta distancia, entonces sería más o menos así. Ya tienes un punto y en ese punto nosotros podemos calcular la intensidad de campo eléctrico. Ya, ahora, ¿cómo se calcula esta intensidad de campo eléctrico? Pues porque es vectorial, luego te voy a enseñar por qué vas la flechita hacia afuera. Eh, este, esta intensidad de campo eléctrico se va a determinar, se va a calcular con esta ecuación. Constante por la carga entre la distancia al cuadrado. La semana pasada hemos trabajado con una ecuación parecida, solamente que había una carga más acá. Era fuerza eléctrica, fuerza entre dos partículas electrizadas, una carga Q1 y una carga Q2. Pero esta vez solamente vas a trabajar con una sola carga y un punto en el cual tú quieras calcular la intensidad de esta carga eléctrica, o sea, el campo que produce esta carga eléctrica a cierta distancia. Como un imán, ¿no? Si yo te digo, calcula la potencia de ese imán a 5 centímetros de distancia, algo así. La unidad de campo eléctrico, de la intensidad de campo eléctrico, es Newton por cada coulomb. Es fuerza por cada unidad de carga. La fuerza es en Newton y la carga eléctrica es en coulomb. ¿Ya? No te olvides, esta es la unidad. No es el Newton, no es el coulomb, es Newton por cada coulomb. En eso se mide la unidad de la intensidad de campo eléctrico. La Q es carga eléctrica, se mide en coulomb. La D es la distancia, se mide en metros. Y por último, la constante de Coulomb, que sería la misma utilizada la semana pasada, ya 9 por 10 a la 9. Ya, ahora hay ciertas consideraciones. Miren, para graficar un campo eléctrico se tiene en consideración lo siguiente. Si es una carga positiva, se grafican las líneas de campo saliendo de la carga, si es una carga positiva. ¿Ya? Y si se pide que grafiques la intensidad de ese campo en un punto determinado, por ejemplo en el punto P, entonces
En ese punto debes graficar la flechita como que si estuviera saliendo de la carga, pero no se grafica desde acá, se grafica en el punto, no desde aquí. ¿Ya? Ahora, si la carga fuera negativa, se consideran las líneas de campo eléctrico entrantes a la carga, positivo saliente y negativo entrante. Y si lo calculáramos, esa intensidad de campo a cierta distancia, por ejemplo, acá está la carga que produce el campo y acá está el punto P, entonces la flechita de la intensidad de campo se dibuja, se grafica ingresando a la carga, pero no se grafica aquí, se dibuja en el punto, ¿ya? Positivo saliente y negativo entrante. Ahorita vamos a practicar eso. Ya, líneas de fuerza justamente son las líneas de las cuales te estoy hablando. Una, solamente te he hablado de una, ¿no? ¿Qué pasa si hay un par de cargas? Como por ejemplo esta de acá, mira. Dice, estas líneas de fuerza, ya, se asume que salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. Es un acuerdo, es una convención, ¿ya? Es una convención. Ya, entonces, ahí están las dos cargas, mira, positiva, saliente y negativa entrante. Así se grafica el campo, las líneas de fuerza eléctrica o de campo eléctrico cuando tienes una carga positiva y una carga negativa confrontadas. Ya, siempre salen de las positivas y entran a las negativas. Ahora, nunca se cortan entre sí. No sale una línea de la carga positiva y se cruza con la otra. ¿Ya? Cada una es independiente. Independiente. Ya, dice, la intensidad de campo eléctrico es tangente a la línea de fuerza. Por ejemplo, si nos preguntaran, a ver, gráfica la intensidad de campo eléctrico en este punto, o acá, entonces tendrías que graficar una línea tangente, así, recta, justo en la curva, una línea recta, así como estás viendo acá. Mira, recta. Por eso se llama tangente, porque estás hablando de una curva. Y en una curva, cuando trazas un vector en un punto, se traza justo por el borde de la curva. Por eso dice tangente a la línea de fuerza. Ya, siguiente. Dice, en el lugar donde las líneas estén más pegaditas, ¿ya? En el lugar donde las líneas estén más pegaditas, en esa zona, la intensidad de campo eléctrico va a ser más intenso. Por ejemplo, si yo te pongo dos puntos, por ejemplo, un punto acá, vamos a poner la tableta. Ya, si yo te pongo un puntito acá, dibujo un puntito acá, punto A. Y yo luego dibujo acá por aquí, ya, por aquí, punto B. Donde están más juntitas las líneas, ahí va a ser más intenso el campo eléctrico. Ya, en este caso acá la intensidad es menor que aquí. Obviamente tú dirás por eso, pero acá la carga está más cerquita y acá es más intenso el campo, correcto. Pero a veces en los ejercicios no te dan la carga, simplemente dibujan las líneas así, observa. 1, 2, 3 y 4. Y ponen dos puntos, ¿no? Punto P y por acá punto Q. Entonces, donde estén más pegadas las líneas, ahí es más intenso el campo que acá. A eso se refiere cuando las líneas están más juntas. Ya, sigamos. Ahora vamos viendo cómo se calcula este campo eléctrico. Ya dice, la intensidad de campo eléctrico se va a determinar, ya sabes que la unidad no te olvides, o sea, no te olvides en qué se mide el campo eléctrico, en Newton por Coulomb, Newton por Coulomb. Ya, la manera como se va a calcular, ya te he mostrado la ecuación, constante, la carga, entre la distancia al cuadrado. Ya, ahora, como bien te dije, cuando es carga positiva, se grafica el campo eléctrico saliendo de la carga, pero no aquí, sino en el lugar donde se te está pidiendo. Si es negativa la carga, se va a graficar la intensidad de campo entrando a la carga. Así, ¿ya? Listo, chicos, ahora vamos a practicar eso. Aquí, en la primera, ¿hacia dónde iría la flechita en el punto P? ¿Hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo? Dale, te leo, te leo. Hacia la izquierda. A ver, regresamos acá. Vamos a ver, de nuevo, ¿ya?
Carga positiva en el punto P. Sale, sale. Acá dice sale. Cuando dice sale, debe ir así. De la carga, de esta manera. Pero repito una vez más, no se grafica desde aquí. Se grafica del punto. Acá dice sale, ¿cierto? Entonces, sale, pero del punto. Con respecto a esta carga, así. ¿Ya? Y si es negativo, entra la carga. Pero no vas a dibujar la flechita acá, pues. Se grafica en el punto. ¿Ya? Positivo, saliente. Negativo, entrante. Pero considerando el puntito. Ya, ahí, otra vez, ahí te va. Ya, ahí está. Carga positiva, punto P. ¿Hacia dónde va la flechita de la intensidad de campo? Arriba, Hacia la abajo, derecha, derecha. izquierda. Ahora sí, ¿correcto? Ya, número 2, acá. Carga Q, punto Q. ¿Hacia dónde va la intensidad de campo? Derecha, izquierda, arriba o abajo. A la izquierda, muy bien, ya está. Ahora aquí, carga negativa, punto P. ¿Hacia dónde va la intensidad de campo? Arriba, abajo, derecha o izquierda. Izquierda. Izquierda, muy bien. Ya, aquí, el último, el que está vertical. Carga Q, punto P. ¿Hacia dónde va la intensidad de campo eléctrico? ¿Hacia arriba, abajo, derecha, izquierda? Hacia Hacia abajo, abajo. perfecto. Ya, uno más. Ya, acá está la carga positiva, acá está el punto P. ¿Hacia dónde va la intensidad de campo? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Hacia arriba. Excelente, ya, muy bien. Ahora sí ya maneja muy bien las direcciones. Eso es importante para mí porque es parte de la evaluación de hoy día, ¿ya? Listo. Ahora sí, ya. Ahora uno con cálculo para ir cerrando. Ya, miren. Ahí está la carga, ahí está el punto. Y ahí está la distancia, 3 centímetros. Este primer ejercicio, chicos, lo he hecho con centímetros, ¿ya? Porque en la vida real las intensidades se dan a pequeñas distancias. Yo acá para mí sería muy fácil ponerte 3 metros, pero sería ilógico. A ver, es como si yo te dijera, chicos, pongan un clavo en la mesa de tu cocina y agarra un imán y ponlo en tu sala. Desde tu sala hasta tu cocina no va a traerlo pues un imán normal del tamaño de un puño a un clavo que está en la cocina, ¿no? Entonces, son distancias irreales. Se obtiene una respuesta sí, pero físicamente es irreal. No, ese campo magnético o eléctrico sería súper extremadamente despreciable ya. Por eso te he puesto la distancia real, ¿ya? 3 centímetros. Mira, tienes una carga eléctrica, 3 centímetros de un punto A, y como es carga positiva, saliente. Ya está. Ahora voy a determinarlo. Mi constante, 9 por 10 a la 9, acá no es 109, es 10 a la 9, sino que la computadora lo ha bajado. Ya, acá es la carga, 4 por 10 a la menos 9, y la distancia es 3. Profe, ¿por qué dice 10 a la menos 2? Porque esto está en centímetros, y para convertirlo a metros, se multiplica por 10 a la menos 2. Y lo elevas al cuadrado, y lo que sigue de aquí en adelante, chicos, es pura matemática. 3 al cuadrado 9, acá es 10 a la menos 4, se simplifica el 9 con el 9, y te queda 4. ¿De dónde salió este 10 a la 4? Porque el negativo subió. ¿Ya? Subió. Listo. Ahora, esta es la respuesta. Ahora vean, usen un poco de aritmética para resolver la número 2. Dice, del ejercicio anterior, si la distancia se duplicara, o sea que en vez de 3 fuera 6 centímetros, no vas a volverlo a hacer para volver a calcular la intensidad de corriente, de campo eléctrico, perdón, es campo eléctrico, no corriente. Ya, sino ¿qué vas a hacer? Miren, usen su aritmética. La distancia al cuadrado es inversamente proporcional al campo, pero al cuadrado. Entonces, si acá te dice que la D se está duplicando, significa que esta va a quedar dividida porque está en el denominador. Entonces, esta cantidad va a quedar dividida por 2 al cuadrado. Profe, ¿por qué 2? Porque acá dice se duplica. Ya no va a ser D, sino no va a ser 2D ahora. Sería 2D al cuadrado, 4D al cuadrado. Entonces, esta cantidad, usando simplemente aritmética, quedaría dividida entre 2 al cuadrado. Se cancela el 4 con este 4 y te queda 10 a la cuarta, nada más. Es decir, ya no hay necesidad de que vuelvas a hacer el ejercicio colocando un 6 acá, porque simplemente usas aritmética. Y la respuesta sería 10 a la cuarta Newton por Coulomb. Te voy a hacer un segundo ejemplo para ir cerrando, ¿ya? Ya, otra vez, mira.
Calcule la intensidad de campo eléctrico en el punto A. Ahora tú ayúdame practicando lo que te enseñé de campo eléctrico. En el punto A, ¿hacia dónde iría el campo eléctrico? ¿Derecha, izquierda, arriba o abajo? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, excelente, ahí está. Ahora vamos a hacer el cálculo. Ojo que dice 40 centímetros. Ya, ponemos ahí está 40 por 10 a la menos 2, la carga eléctrica, la constante, y lo que sigue, repito, es matemática. 40 por 10 a la menos 2 es 4 por 10 a la menos 1. Ya, lo desarrollamos, sería 16 por 10 a la menos 2, ahí está. Y simplificamos, ¿no? Octava y octava, y te quedan 9 medios. Y las potencias se van, 19 con 19 se va, y te quedaría así, 9 medios de 10 al cuadrado. O sea, 900 entre 2, por lo tanto, 450 newton por cada codo. Ahora, hasta ahí es un ejercicio común y corriente. En la número 4 te estoy repitiendo lo que acabo de explicarte para resolver un ejercicio con pura aritmética. Ya dice, el ejercicio anterior, si la carga se duplica, o sea, esta Q se va a duplicar, ya no va a ser 8 por 10 a la menos 9, sino 16. Aparte de eso, dice, y la distancia se triplica. Quiere decir que ya no va a ser 40, sino va a ser 120 centímetros. Entonces tú no vas a estar haciendo otra vez el problema con otra vez los cálculos, colocando aquí 16 y acá 120. Simplemente analizas de la misma forma que el anterior y dices, ah, profe, como la carga se duplica, mi campo también se va a duplicar, o sea, por 2. Si mi distancia se triplica, ah, profe, como la distancia está en el denominador, que es al cuadrado, entonces quedaría dividido entre 3 al cuadrado y se acabó. Entonces lo que haces es esto, simplemente 450 por 2, porque acá dice se duplica, entre, porque es la parte del denominador la distancia, entre 3 al cuadrado. Profe, ¿por qué no nada más entre 3? Es que la fórmula es al cuadrado, es inversamente proporcional al cuadrado, no es inversamente proporcional a la distancia. Por eso se eleva al cuadrado. ¿Ya? Y la respuesta finalmente te saldría 100 newton por codo. Listo, muchachos. Por si acaso la otra semana nos toca hacer esto, pero con 2. ¿Ya? Ya no con 1, sino de continuación. Ya más o menos así. Mira, tienes una carga, 2 cargas, y te voy a poner un puntito. Yo ya te enseñé con una sola carga, ¿cierto? La otra semana hacemos con 2 cargas. ¿Ya? Entonces, como es carga positiva, sale. Carga negativa, entra. Y luego de esas dos sacamos una resultado. Y luego te voy a enseñar a cómo calcular esta resultado. ¿Ya? Porque ya te enseña solamente con una sola carga.